mi gente, desde Caracas, Venezuela, hoy es 15 de mayo de 2022. Le habla su amigo Luis Elvis. Vamos a informarles sobre Venezuela y cómo está la economía hoy en día. Que muchos en el exterior son informaciones falsas, media verdades sobre Venezuela y no están al tanto de los últimos acontecimientos durante los últimos años. Estuve viendo ayer sábado un video del amigo Nacho, querido y apreciado Nacho de México, el cual hace unos años, cuando la crisis en Venezuela, me hizo una entrevista, aproximadamente 4 o 5 años. Y el programa de anoche parecía haber sido hecho también hace 5 años, dando unas cifras, una amiga que estaba presente con él, que da información sobre Venezuela totalmente irreales, atrasadas, desfasadas. Vamos a tratar de aclarar con hechos y verdades, cifras nacionales e internacionales sobre Venezuela, cómo está la economía. Saludos mi gente, le habla su amigo Luis Elvis de Caracas, Venezuela. Hoy es domingo 15 de mayo, 12:30 del mediodía. Aquí estamos en un supermercado para que vean que en Venezuela sí hay abastecimiento, no hay escasez, tampoco hay hiperinflación. Vamos a hacer un recorrido por estas instalaciones de este supermercado. Como pueden ver, esta es una sección de este hipermercado muy grande y podemos ver que hay muchas cosas. Hagamos recorrido por otras partes. Está el sector de licores. En Europa hay escasez de aceites de girasol y otros tipos de aceite. Aquí podemos ver que hay bastante. A raíz de la crisis económica presentada aproximadamente desde 2014, que fue que se arreció la crisis más fuerte, ya que en Venezuela, por la lucha del poder de sacar al presidente Chávez primero y después al presidente Nicolás Maduro, vinieron un grupo de opositores y empresarios opositores que boicotearon la economía. Algunos cerraron empresas, otros escondieron alimentos y se generó una crisis, una escasez. El ataque a la moneda creó una hiperinflación, el bolívar se devaluó y bueno, muchos venezolanos tuvieron que emigrar, unos por lavado de cerebro, otros por razones económicas, pero es una realidad que ya todos conocemos. Vamos entonces a los hechos que suceden después de 2018. En 2018 arrecian las sanciones, ya antes habían sanciones, pero arrecian las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y el bloqueo de dinero y activos de Venezuela en el exterior. Miles de millones de dólares han sido bloqueados de Venezuela para no poder comprar ni alimentos, ni medicina, ni repuestos para la industria petrolera. También la empresa Citgo, junto con el Guaidó y un grupo de opositores traidores, se apoderaron de la empresa Citgo de Venezuela, destruyeron monómeros en Colombia, empresas y activos muy importantes de Venezuela. El oro en Inglaterra está secuestrado por el Reino Unido, por la mafia de la élite que gobierna ese país. Y todo esto trajo crisis a Venezuela, que los ingresos se derrumbaron y se fueron hacia el suelo. Además de mala gestión en algunos aspectos, algunas medidas de repente mal tomadas, y la corrupción, por supuesto, que se está combatiendo. Hay muchos presos dentro de PDVSA sobre todo, pero todavía faltan mucho más, y sobre todo Rafael Ramírez, que durante 12 años dirigió PDVSA, resultó ser un traidor y destructor de la industria petrolera. Esta crisis, el gobierno en 2018 toma un giro en lo económico, muy parecido al modelo chino, con políticas económicas del libre mercado y con políticas sociales de protección al pueblo y a las personas más vulnerables. Dentro de esta medida, el gobierno se sentó con los empresarios nacionalistas, ya que la cúpula de Fedecámara, totalmente opositora impulsora del golpe de Estado y derrocar al presidente Nicolás Maduro. Este grupo de empresarios nacionalistas y emprendedores acordaron con el gobierno varias políticas económicas para impulsar el crecimiento de Venezuela y la producción. Eso es uno de los primeros hechos económicos que suceden en Venezuela. Por otro lado, el equipo económico de Venezuela cuenta con expertos nacionales e internacionales que tomaron algunas medidas, entre ellas reforma de la ley de ilícito bancario. Esto permitió que muchos empresarios y comerciantes venezolanos que durante muchos años sacaron el dinero de Venezuela, de la renta petrolera, y se lo llevaron al exterior y no invirtieron en Venezuela, para que pudieran invertir, y muchos de ellos, entre ellos sus capitales, están invirtiendo en Venezuela. Eso ha hecho que haya un crecimiento y de la productividad también de productos, bienes y servicios.
Además de eso, se desmontó el control cambiario, se dejó la circulación del dólar y de las criptomonedas, además del bolívar. Se tomaron medidas económicas para la estabilización del bolívar. El bolívar en Venezuela tiene más de 7 meses estabilizado en el orden de los 4, en una banda de 4 a 5 bolívares por dólar. Hoy está en 4,77 bolívares por dólar. La hiperinflación en Venezuela fue derrotada. Hiperinflación es distinto a inflación. La hiperinflación, subida de precios estrepitosas todos los días. Eso se acabó en Venezuela. Lo que sí hay es inflación. Además de eso, la inflación se viene desacelerando. El mes antepasado estuvo en 1,4% y este mes puede ser debido a aumento de liquidez, ya que el gobierno nacional aumentó los salarios de 7 bolívares, que es una miseria, a 130 bolívares, que es un 1.700%, todavía es poco, pero es un 1.700%, y esto es liquidez para el mercado, y puede ser que esta liquidez se esté yendo hacia el dólar y haya hecho que suba de 4,5 a 4,77 bolívares por dólar. Por otro lado, Venezuela ha venido rescatando con el apoyo de Irán y de nuestros aliados la industria petrolera, ya que la industria petrolera depende en su tecnología y repuesto de los Estados Unidos, así como muchos de las empresas de servicios públicos como el agua potable, la electricidad, ya que por las más de 500 sanciones por parte del gobierno norteamericano no se pueden comprar repuestos para reparar y hacer mantenimiento a estas estructuras. Ya se viene recuperando la industria petrolera a más de 800.000 barriles diarios. Hay un factor muy importante sobre la recuperación económica de Venezuela. El año pasado hubo crecimiento económico por fuentes nacionales e internacionales de más de 4%. Algunas informaciones son del 10%. Y en este año el Swiss Credit Bank de Suiza, si mal no recuerdo el nombre, es uno de los bancos más importantes de Suiza, prevé un crecimiento de 20% de Venezuela. Ustedes deben estar enterados que con todos estos factores económicos, Estados Unidos, el presidente Biden mandó una comisión a Venezuela a negociar por petróleo. Esa información está en todos los medios. Igualmente que Paraguay, por ejemplo, enemigo en el Grupo de Lima de Venezuela, ahora quiere negociar petróleo con Venezuela, pero tiene una deuda de más de 350 millones de dólares que no quiere pagar porque Guaidó le prometió que no la pagara. Igualmente Brasil, Bolsonaro quiere negociar con Venezuela. Alberto Fernández, un guabinoso, no muy claro en su ideología política, también quiere negociar con Venezuela. Y como les decía, uno de los factores más importantes para ayudar a salir de esta crisis en Venezuela es el pueblo de Venezuela. Primero, que resistió valientemente todo este acoso criminal contra el pueblo, la escasez, hiperinflación, ataque a la moneda, todo lo que le hemos descrito. Y el pueblo resistió. Algunos no resistieron y se fueron por sus razones. Ya muchos están regresando, aunque usted no lo crea. Bueno, el pueblo de Venezuela, siempre inventivo, siempre trabajador, se las inventó y buscó hacer emprendimientos, nuevos emprendimientos. ¿Qué cosas hacer? Vender. Mucha gente se empezaron a montar bodegas en su casa, otros a vender en las calles legumbres, frutas, otros a hacer, por ejemplo, pizza, otros la peluquería, otros a hacer ropas, y también pequeños y medianos que empezaron a montar pequeñas industrias de producción de bienes y servicios. Eso ha sido el boom en Venezuela. Hoy en día en Venezuela hay mucha más competencia de rubros y productos nacionales e importado. Esto ha hecho que no se dispare la hiperinflación porque hay más competencia. Por lo tanto, uno puede buscar ofertas en diferentes lugares y no caer como caíamos antes, en que el producto estaba escaso y le elevaban los precios y todo el mundo lo quería comprar y lo compraba a esos precios elevados. Bueno, mi gente, este es un resumen. Faltan muchas más cosas importantes sobre Venezuela. Venezuela es uno de los países, sobre todo primero su gente, para comenzar. Segundo, la riqueza, primera reserva mundial de petróleo, segunda en oro, y en tercer o cuarto lugar en gas. Tenemos coltrán, uranio, múltiples factores. Con el nuevo giro político económico del gobierno, también el presidente Maduro anunció, ojo con esto, porque mucha gente está hablando de que se está privatizando, que se están vendiendo las industrias nacionales. No es así. La industria, anunció el presidente Maduro, que se va a vender en la Bolsa de Valores de Caracas de manera pública y transparente acciones de la empresa del Estado desde el 5 al 10%, solamente el 5 al 10%. Eso no significa privatización, esto sería para recoger, como dice, financiamiento, adquirir financiamiento para mejorar los servicios públicos y las empresas estatales. Esperemos, bueno, con estas nuevas medidas y con todo esto que está avanzando, seguir mejorando y avanzando en Venezuela. Hay muchos factores, hay muchas cosas por resolver. Recuerden que todavía estamos bajo un bloqueo implacable en Venezuela.
Lo cierto es que, bueno, la etapa más difícil la hemos superado, la etapa más difícil. Y aquí vamos entonces ahora en crecimiento con el apoyo de todos los venezolanos y con la fortaleza que tiene Venezuela en su potencial económico. Bueno, mi gente, importante que estas son cifras verificadas que ustedes pueden buscar en cualquier parte. Saludos de Caracas, Venezuela, su amigo Luis Elvi, hoy domingo 15 de mayo.